explique, a ver. Mamá, me das la ¿Se tiró? Ah, no. Pues, La otra hamaca. bueno, está. Ella está marcando una hamaca ahí. Bueno, ya está, no precisa llorar. Está. Bueno, si no, no vaya a ir todo llorando. Mira qué feo va a estar en la película. Bueno, ya pasó. Bueno, ¿ahora dónde vas? ¿Querés hacer ahí con los chiquitines? ¿Una de esas con arena? ¿Eh? Bueno, pues entonces no tiene que llorar, si no, no puede estar con el pecho. A ver. No, Matías no quiere salir, nada más vamos a trabajar. Ahí va, Matías, ven delante mío. Matías. Habla, habla, habla. Arriba la cabeza, hacer así. Arriba la mano. Se pudre la mano. Tiene Marcos ahora, Nacho, Nacho, porque hay una de las gurisas con fiebre. Que lo están filmando, Marito, le soltaron la maca y le pegan con la maca. Después sin querer. Dale, Guchita, no lo voy a filmar. Yo quiero saber si todos hicieron esa tarea. Yo sí la hice. Yo también la hice. Yo también. Brian, Brian, mira lo que hizo Rubén, gordo. La pregunta es sobre esta idea de la reciprocidad, de la amnistía, que ya se dio una amnistía a los presos políticos, ahora hay que ser tan generoso con los militares. ¿Qué opinas? Sí, bueno, eso es, desgraciadamente es otra mentira, ¿no? Se está hablando de un argumento absolutamente falso y no veraz. Aquí se amnistió en primer lugar a los presos políticos, eso sí, es real, pero los presos políticos, ¿verdad?, han vivido en condiciones absolutamente inhumanas durante muchísimos años, en prisión prolongada. Nosotros acabamos de publicar un largo informe sobre los efectos de la prisión prolongada. La gran mayoría de ellos, casi la totalidad, eran presos de conciencia, presos por razones ideológicas, ¿verdad? No estaban vinculados a la actividad, diríamos, guerrillera o la lucha armada. Respecto de los que habían sido acusados por la justicia militar, ¿verdad?, de delitos de sangre, que son una minoría, esas personas, más allá de que la justicia militar no nos da ninguna garantía y que nosotros exigimos que fueran juzgados por la justicia ordinaria, la justicia civil con todas las garantías, ¿verdad?, esas personas no fueron amnistiadas nunca. Entonces la primera mentira es decir que unos fueron amnistiados, los tupamaros, y entonces ahora hay que amnistiar también a los militares. Por una doble razón. En primer lugar, porque todos los que fueron acusados de delitos de sangre no fueron amnistiados, sino que fueron reprocesados, o sea, procesados nuevamente por la justicia civil, y luego sí, entonces, su pena se condonó, 3 años por 1, o sea, se hizo contar cada año de cárcel por las condiciones en que estaba, por 3, y eso simplemente porque todos reconocieron de que la pena impuesta, ¿verdad?, sobrepasaba la que la ley realmente dice. Y en segundo lugar, yo digo, lo primero es eso, que estas personas no fueron amnistiadas. Y en segundo lugar, que no hay reciprocidad ninguna entre quien padeció años de cárcel y de tortura, ¿verdad?, en condiciones absolutamente inhumanas, y los otros que no han sido ni tocados por la justicia, no, por supuesto, por lo tanto no han sido puestos nunca en prisión, y tampoco han padecido los tormentos físicos como la tortura, como prácticamente aquí padecieron la casi totalidad de los prisioneros. Entonces decir, si amnistiamos a uno tenemos que amnistiar a otros, es justamente decir algo que no es así, que no es verdad. Porque, en primer lugar, a los que habían sido acusados de delitos, ¿verdad?, de tipo, como había explicado, de enfrentamiento armado y delitos de sangre, esos nunca fueron amnistiados en Uruguay. Y en segundo lugar, porque padecieron, ¿verdad?, por razones ideológicas y razones políticas, enormes tormentos y cárcel, y los otros actualmente no han sido ni investigados. Entonces no se puede hablar de reciprocidad, simplemente hay que decir que eso es una mentira. Desgraciadamente a mí me da no sé qué ver gente, ¿verdad?, como Tarigo en este momento, quien conozco y insisto, quien he luchado mucho y he trabajado, ¿verdad?, que diga eso, porque él sabe que es mentira, y entonces es deshonesto plantear ese argumento así, ¿verdad? Ponete allá. Moralmente reprobable abrir las viejas heridas y enjuiciar a los militares. ¿Qué opina usted sobre la moralidad? Bueno, sí, lo primero que la moralidad está ligada siempre a una situación real, a una situación de verdad.
Cuando se dice que estamos reabriendo heridas, yo me pregunto cuándo las cerramos, ¿verdad? Esas heridas nunca se han cerrado. Y de nuevo insisto, esa es la óptica del que está en el poder. No mira la realidad desde la víctima del que está herido. Entonces, la primera moralidad que yo exigiría es la de la verdad. O sea que es inmoral quien dice mentiras. Y heridas no se han cerrado en este país. Las heridas están abiertas, son muy dolorosas, ¿verdad? Basta estar del lado de las víctimas. Yo lo he hablado con ellos, lo he expresado. Me acuerdo de una entrevista con nuestro ministro del Interior, el doctor Marquesano, ¿verdad? Con quien hablé así cara a cara sobre esta situación. Y le dije, bueno, ese argumento dígaselo a las víctimas. Yo si quiere mañana le traigo aquí al ministerio, los familiares de desaparecidos, y usted le explica este argumento político. Y él me dijo, no padre, no me los traiga aquí porque realmente no tendría argumento. Ellos saben entonces que es un argumento político y que eso es mentira. Las heridas no se han cerrado aquí, precisamos condiciones para cerrarlas. Entonces hablar de moralidad en esas condiciones me parece que es la farsa más grande que se pueda decir, y lo menos que yo puedo de alguna manera comentar es diciendo que esa es la peor inmoralidad, decir una mentira, ¿verdad? Que aquí se han cerrado las heridas y que con esta actitud las vamos a reabrir. Yo pregunto cuándo se cerraron esas heridas, ¿verdad? Y esa es la visión del que está en el poder, del que tiene otros intereses, que no son los intereses de una víctima inocente, porque me estoy refiriendo justamente a víctimas que han padecido de manera inocente, y en ese sentido tenemos que hablar también de niños, ¿verdad? ¿Cuándo se cerró la herida de una madre que les secuestraron su niño y todavía no ha vuelto a su casa? O sea, hablar en esas condiciones de que están las heridas cerradas y que ahora las vamos a reabrir, me parece la inmoralidad más grande, ¿verdad? Eso es lo que yo respondería a ese argumento. Una última pregunta. ¿Qué pasa si el plebiscito no se gana? Si la ley se mantiene. Bueno, en primer lugar nosotros no nos planteamos esa condición a nivel de la Comisión Nacional, ni lo hemos discutido porque entendemos que vamos a anular esta ley, ¿verdad? Las condiciones para la anulación de la ley están dadas. Yo creo que el pueblo en todas estas etapas ha respondido muy bien y pienso de que la ley va a ser anulada, ¿no? Y en caso de que no se llegue a la anulación o que se planteen condiciones, ¿verdad?, que impidan la anulación de la ley, tendremos que seguir luchando para que realmente en este país se den las condiciones para la justicia y para la verdad. Alguna de ellas ya la hemos de alguna manera empezado a responder, es tratando de informar lo que ha pasado en este país. Porque la censura, la autocensura durante muchísimos años nos impidió realmente saber hasta dónde se había herido el corazón de nuestro pueblo. Y entonces hemos comenzado a decir las cosas, a investigarlas, a publicarlas para que se conozca realmente lo que ha pasado, y creo que habrá que seguir también en esa línea porque no es obviando la verdad, no es desconociendo lo que ha pasado, no es huyendo de la realidad como vamos a poder encarar el futuro del país, ¿verdad? Toda transición hacia un país democrático, hacia un país donde podamos reconciliarnos como hermanos, pasa necesariamente por conocer esas realidades. Y entonces sí, más allá de la justicia, ¿verdad?, en caso de que se impida actuar a la justicia, estará el esfuerzo del pueblo por conocer esa realidad, por poder de alguna manera acercarse a ella y buscar entonces otras condiciones para reconciliarnos. Yo diría que si no logramos anular la ley, lo que vamos a hacer es seguir trabajando en un largo camino que pasará naturalmente por la investigación, por dar a conocer estas realidades. También hay otras instancias en las que uno trabaja mucho desde hace años, no solo la situación de Uruguay, sino de otros países, que toca con todo el derecho internacional. Uruguay tiene pactos, tiene el protocolo firmado de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Hay una serie de compromisos internacionales que hay que hacer cumplir. Yo estuve ahora en Ginebra, en la Comisión de Derechos Humanos, ¿verdad? Estuvo como delegado en Ginebra del Servicio de Paz y Justicia de América Latina, y ya de hecho dentro del tema 12 introdujimos el problema de las leyes de impunidad. No por el caso de Uruguay todavía, porque nos queda la instancia del plebiscito, pero sí por los casos como los de Argentina, los de Brasil, lo que pueda pasar en Chile, lo que va a pasar en Paraguay, etc. Entonces trabajaremos también a ese nivel, porque Uruguay tiene que cumplir sus pactos y sus protocolos que ha firmado, y en el área internacional hay todavía muchas instancias para jugar en caso de que no podamos, ¿verdad?, anular esta ley. Pero yo espero que sí, esa es nuestra
convicción de que el pueblo va realmente a expresarse que no quiere esta forma de solución que fue impuesta por los militares y que fue una vergüenza a nivel parlamentario de votar una ley que todos dijeron que era mala, que era contra su conciencia, pero que tenían que votarla, ¿verdad? Simplemente admitiendo una presión militar que nosotros no podemos de ninguna manera sostener, por eso decimos que debemos ser iguales ante la ley, porque esta ley es una ley espuria que nació de un parlamento que tenía la bayoneta puesta al pescuezo y con vergüenza debemos decirlo, los parlamentarios, ¿verdad?, cedieron a esa presión, cedieron a ese temor y votaron una ley contra los intereses del pueblo. Y esa es la razón por la cual el pueblo se organizó, se levantó en una comisión nacional y a partir de allí hemos empezado esta gran gesta de buscar por un mecanismo democrático y legal, ¿verdad?, anular esa ley. Yo creo que es también un ejemplo a nivel internacional, ¿verdad? El hecho de haber juntado más de 500.000 de firmas en un país que no tiene 3 millones de habitantes es una hazaña. El mecanismo que hemos buscado es de la misma constitución suiza, por ejemplo, que es similar al nuestro. Suiza tiene el doble exactamente de la población de Uruguay, 6 millones de habitantes, y exige para una ley similar a la nuestra, ¿verdad?, solo 50.000 firmas para exigir un plebiscito. En Uruguay nos exige más de 500.000 de firmas. Es la cifra exacta que pide la Constitución italiana para un plebiscito. Italia son 57 millones de habitantes. Uruguay con 3 millones consiguió más de 500.000 de firmas, con lo cual indica lo que implica en la sensibilidad de nuestro pueblo este problema, que no tiene parangón a nivel internacional y que creo que ya el hecho de haber juntado las firmas es un ejemplo a nivel internacional de cómo un pueblo es sensible frente a los problemas de la injusticia y de la presión de los regímenes militares. Así que esto yo creo que hay que conocerlo y ya de por sí está indicando a los políticos sinceros cuál es la voluntad de nuestro pueblo. O sea que yo creo que no hubiera sido necesario llegar a un plebiscito para cualquier parlamentario honesto que reconozca, ¿verdad?, que en 3 millones de habitantes, cuando 500.000 está exigiendo, ¿verdad?, que se realice la justicia y se conozca la verdad, debía ser suficiente para que ellos ya en el Parlamento anularan esta ley. No lo han hecho, supongo yo, por esa abdicación del mandato popular que tienen y ojalá el pueblo, ¿verdad?, pronto, ya en pocos días, les dé una lección. Tienen que hacer un curso de cómo trabajar con niños ustedes. Yo me quedo acá. No. Ay, Leo. Apareciste en todo. Sí. Bueno. Dale, sabe que ya está llegando. A ver, dale. Ay, qué así. Cuando quieras. Bueno, Mario, vamos ahora para allá. Espera, vení conmigo. Ay, yo. Ahora lo vamos a llevar para allá. A ver, Aquí. ahí vamos para allá. ¿Sí? Vamos allí. Así. Y yo, pa. La mata. Guarda que lo. Yo voy a hacer más así, ¿sale? Está rompiendo. Sí, mirá. A ver cómo pone. Acá. ¿Está? Sí.
Mamá, mirá, me están rompiendo. Ponela ahí. Mira, sí. Se te rompió, tengo que agarrar una más grande, ¿ves? Toma. Ahí tiene. Mira, ve. Más alto acá. Tomá, mirá. Ahí. No, despacio, si no se va. No, Leo. Agarra esa chica. Chica la cámara, Leo, cuidado. No tires a la máquina porque si no se va a llegar a Mario, no. Leo, perdés sin mirar la cámara. Mirá qué bien que quedó ahí. No, Isabel. ¿Verdad? Pumba. Agarrá otra, a ver, Marita. Sí, A ver. correcto. Ahí, una de ahí. Ahí. Despacio, Leo. No Hola. Mario, no rompa, Mario. Bueno.